violación a garantías constitucionales al secretario general del mismo, de nombre Juan Rodríguez, quien efectivamente está comprobado como tal, reposa en el Ministerio Público, sufrió, y por eso se está investigando, el presunto delito de secuestro durante 4 horas por hombres armados, que incluso lo llevaron a un centro penitenciario conocido como Tocorón. Allí él identificó a algunas personas trabajadoras afiliadas a un sindicato que ellos califican de patronal de la Polar, quienes lo amenazaron de muerte y lo combinaron a retirar el pliego conflictivo que dicho sindicato había promovido para que se le reconocieran derechos laborales a estos trabajadores de la Polar. Ocurrido esta circunstancia de nosotros recibir dicha denuncia de manera correcta, positiva, tal como establece la Constitución y la ley, hemos citado para el día de hoy, a las 11 de la mañana, tanto a los 5 representantes del sindicato de la Polar de la zona centro, como a 5 representantes debidamente autorizados por los dueños de la empresa Polar, para que sentados en una mesa de diálogo, con el mayor respeto constructivo, llegar a un acuerdo. ¿Cuál debería haber sido ese acuerdo mínimo? Bueno, primero, hablar como venezolanos, como venezolanas, dialogar de forma constructiva. Hay un problema de carácter laboral, obviamente trabajado, desarrollado por estas organizaciones de trabajadores desde el año incluso 2013. La empresa no ha querido reconocer a ese sindicato, a pesar de que inicialmente tenían adelantado 14 cláusulas aprobadas. De pronto hubo una intempestiva levantamiento de dicho diálogo que llevó a este conflicto al día de hoy. Debo destacar que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Trabajo, también ha recibido las denuncias de estos trabajadores de la zona centro de la Polar y reconocieron, le dieron la representatividad, consideraron, evaluaron los afiliados que tiene este sindicato y dijeron que no solo eran mayoritarios, sino representativos. Es el órgano competente que puede calificarlo, no es ni el Poder Judicial, ni es el Poder Ciudadano el que califica esto, es el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Trabajo. En 2 oportunidades, el Ministerio del Trabajo consideró, en función de solicitudes sobre la representatividad de este sindicato, que ellos tenían la cualidad jurídica para dialogar. Pero en 2 oportunidades la empresa Polar, según refiere el Ministerio del Trabajo, desacató ese llamado. En vista de ello, ya el Ministerio del Trabajo tomará las decisiones respectivas. No nos corresponde a nosotros involucrarnos en dichas decisiones de carácter ejecutivo. Nosotros nos correspondía, repito, mediar, dialogar, sentar a las partes en conflicto, escucharlas. Yo siempre he dicho que el diálogo es de los valientes. El que no viene a dialogar asume una postura contraria. Aquí está la Defensoría del Pueblo, aquí están los representantes del sindicato Cita Terricentro, que están acá con su presidente Juan Rodríguez y sus demás miembros. No están los representantes de la empresa Polar. Creo que ha sido de parte de ellos un error incluso que los coloca de espalda a una postura de buena fe de parte de la Defensoría del Pueblo. Yo he dicho que el que no la debe no la teme. Si ellos tienen sus argumentos, qué mejor manera que sentados en una mesa de diálogo entre las partes, entre ciudadanos que queremos la paz del país, que no queremos conflictos de ningún tipo, que queremos producción, que queremos desarrollo humanista, que queremos respeto a los derechos humanos, que esta reunión se hubiese dado en los términos que efectivamente ya conoció el país. Pienso que es una actitud, aparte de errada, que refiere ya a una forma de actuar, que ya ha sido incluso contraria a la legislación y de ignorancia a la legislación. Ellos sacan un comunicado que ni siquiera nosotros, por ser totalmente ignorantes a la ley, desproporcionado, desmedido y lleno de vacíos legales, pareciera que ese comunicado de la gerencia laboral lo hubiese redactado un estudiante de apenas primer año de Derecho, porque es el desconocimiento absoluto de lo que establece
la Constitución y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Ellos refieren que solamente es la Ley Orgánica del Trabajo la que puede vigilar si ellos funcionan o no a derecho. Pues no, señores de la Polar. Les voy a leer 2 artículos solamente para que el gerente de Asuntos Laborales aprenda un poco de lo que es derechos humanos y lo que es el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. El artículo 2 establece de esta ley orgánica, no es una ley especial, no es una resolución, para el gerente de Asuntos Laborales. Luego, en la pirámide de Kelsen, luego de la Constitución, el peso mayor de la ley, de la legislación, la tienen las leyes orgánicas, y la Defensoría del Pueblo la rige una ley orgánica, que en su artículo 12 dice lo siguiente: todo funcionario o funcionaria o persona, quienes se refiere al artículo 7 de la ley, luego leeré el artículo 7, que sea requerida por la Defensoría del Pueblo, debe colaborar, auxiliar, facilitar y suministrar los informes, expedientes, documentos, informaciones y explicaciones solicitadas. Asimismo, se debe permitir el libre acceso a los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo a lugares y documentos para el cumplimiento de su misión. El incumplimiento a lo contenido en el presente artículo hará incurrir a la persona en las responsabilidades previstas en el título 4 de esta ley. Ahora me remito al artículo 7, si me permiten, que dice: ámbito de actuación de la Defensoría del Pueblo. La actividad de la Defensoría del Pueblo abarca las actuaciones de cualquier órgano y funcionario o funcionaria perteneciente al Poder Público Nacional, estatal o municipal, en sus ramas ejecutiva, legislativa, judicial, electoral, militar y demás órganos del poder ciudadano. Abarca igualmente la actuación de particulares que prestan servicios públicos. La empresa Polar, en este caso, no forma parte de los órganos del poder público, pero presta servicios públicos, en este caso, inherentes a lo que establece la legislación venezolana y lo que establecen las Naciones Unidas, ¿verdad? Claramente acá, cuando refiere que las empresas tienen responsabilidades legales en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a las garantías de los trabajadores. En tal sentido, termino leyendo, ¿verdad? Abarca igualmente la actuación de particulares que prestan servicios públicos de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. Entonces, ¿en qué punto estamos en este momento? Bueno, el punto en que estamos en este momento es, como lo hemos ido poco a poco desglosando, en mantener nuestra posición de mediadores ante una situación que no puede obviarse, no se puede tapar el sol con un dedo. Hay una situación de conflicto. Ahí tienen año y medio un grupo que el Ministerio del Trabajo ha considerado representativo, mayoritario en los 5 estados, no estamos hablando de los 24 estados del país, en los 5 estados, donde Cinta, Terricentro funciona, es mayoría. Ha sido así calificada por el órgano competente. En 2 oportunidades el órgano competente ha solicitado que dicha empresa Polar negocie, se acuerde con este sindicato, y la empresa Polar ha caído en desacato. Ahora bien, ante esta situación, nosotros igualmente el día de hoy, para que ustedes tengan la claridad de qué es esta institución y su talante democrático, por ejemplo, nosotros a las 2 de la tarde vamos a recibir a unos trabajadores de la Coca-Cola que vienen asistidos por unas ONG de derechos humanos. Es parte de nuestra labor y los vamos a recibir. El día de mañana, en función de una comunicación que hemos recibido, un sindicato calificado de patronal, no es esa nuestra cualidad de decir si es o no patronal, pero calificado como tal, extraoficialmente, ¿verdad?, nos ha solicitado una reunión y nosotros lo vamos a recibir el día martes, es decir, mañana, a las 11 de la mañana. Por lo tanto, nosotros somos, como se ve, si, fíjense, dice, me llama mucho esto la atención, ¿no? Uno de los gerentes de la Polar, totalmente ignorante del derecho, le invito a que vuelva nuevamente a las aulas de clase, porque
el comunicado que él redactó o que le mandaron a redactar está, aparte de lleno de vacíos legales, totales errores de carácter jurídico, desconocimiento de la Constitución y de la ley, prepotencia, etcétera. Fíjense ustedes, ¿no? Si supuestamente esta Defensoría del Pueblo no tiene la cualidad para participar o mediar en estos hechos, ¿por qué el sindicato patronal nos ha solicitado escucharlo? Significa que esta Defensoría tiene mucho que hacer, tiene mucho que decir y lo vamos a seguir haciendo. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros ante ello exhortar? Primero, a que el diálogo siga siendo evidentemente un punto de encuentro entre venezolanos y venezolanas. Aquí hemos recibido a dueños de líneas aéreas, hemos recibido a dueños de laboratorios, para hablar de empresas privadas. Hemos recibido a patronos que han entrado en conflicto. Recuerden que hemos hecho más de 40 mesas técnicas de diálogo con diversos sectores de la sociedad. Patronos que han entrado en conflicto con sus trabajadores y obreros. Hemos recibido familiares de personas privadas de libertad en el INOF, por ejemplo, de mujeres que nos han solicitado mediación para que tengan algún beneficio. Hemos recibido igualmente a familiares de privados de libertad vinculados a los sucesos violentos del año 2014, con quien hemos igualmente conversado y mediado, es decir, a todos y a todas. Ahora, que una empresa se considere que está por encima del Estado de Derecho, que se considere que es un Estado dentro del Estado, bueno, obviamente que la Constitución y la ley establece los parámetros y ya el Ministerio del Trabajo, no es esa nuestra competencia, tomará sus decisiones, tomará sus actuaciones de carácter ejecutivo, que ya las anunció, por cierto, el ministro del Trabajo, y nosotros, con toda la prudencia que nos ha caracterizado, nos mantenemos pendientes y alerta para ser una institución útil a la patria, a objeto de, repito, sentar a cualquiera de las partes en cualquier circunstancia que hubiese o que haya lugar para avanzar en un camino, repito, de franco debate, de respeto, de mutuo respeto, ¿verdad? Porque aquí nadie, por más milmillonario que pueda ser su empresa, está por encima de la Constitución y de la ley y del propio Estado de Derecho, como tampoco alguien por estar investido de autoridad puede estar por encima de cualquier ciudadano. Por lo tanto, yo creo que teniendo eso claro, podemos seguir avanzando, repito, en un camino de tranquilidad, de paz laboral, de debate, de diálogo y de mutuo respeto, como dije anteriormente, para saldar cualquier conflicto. Ningún conflicto es ilimitadamente imposible de ser resuelto, todo lo contrario. Eso lo ha demostrado la vida. Hasta en las situaciones más difíciles, en países lejanos al nuestro, afortunadamente no es en el caso nuestro, donde incluso hay conflictos bélicos armados de décadas, usted ve que se sientan las partes a hablar, a negociar, a buscar una solución. Puedo poner, por ejemplo, el caso en Colombia, puedo poner el ejemplo del caso entre palestinos y sionistas en el mundo, en el Medio Oriente, para no hablar de otros más. Por lo tanto, siento y creo correcto la postura nuestra, la reafirmamos, la ratificamos ante el país. La credibilidad que ha obtenido esta Defensoría del Pueblo en estos 6 meses ha sido reconocida mayoritariamente por el pueblo de Venezuela y obviamente pues seguiremos en esa misma línea de trabajo. Concretamente, ¿cuál es la situación de Empresas Polar? Ya usted ha explicado que están en desacato actualmente. Ante este desacato... Ante el Ministerio del Trabajo en 2 oportunidades, porque si en 2 oportunidades el Ministerio del Trabajo ha dicho que Cintra, Terricentro, tiene la